Respuesta al doctor Yeuris Ferreira. ¿Pecado no es solo transgresión de la ley? Sección 1. En el video titulado Mérida Centro, una respuesta, el predicador comenta, en el canal del doctor en predicación bíblica Yeuris Ferreira, el doctor Ferreira, en respuesta a lo expuesto por el hermano Sierra, que habló en representación de los hermanos de la iglesia de Mérida Centro en Venezuela, corrigiendo el concepto transmitido por el hermano Sierra de que la única definición de pecado es transgresión de la ley, según 1 de Juan 3:4, argumenta que es un error lo transmitido por el hermano Sierra, y esto debido a que la Biblia enseña que no solo la transgresión de la ley es lo que es pecado, sino que hay otras cosas que no son transgresión de la ley y que también son llamadas por la Biblia pecado. Razón por la cual decir que la única definición de pecado o que lo único que es pecado es la transgresión de la ley es un error, y que ese error se comete por no tomar en cuenta la teología sistemática como sistema para estudiar la Biblia. Esto porque la teología sistemática lo que hace es estudiar la Biblia en su conjunto a fin de establecer la doctrina. Y luego el doctor Ferreira procede a intentar demostrar que la Biblia enseña que no solo la transgresión de la ley es pecado, sino que hay otras cosas que también lo son, que también son pecado. ¿Cuáles son estas cosas, aparte de la transgresión de la ley, que según el doctor Ferreira también son pecado? En su exposición, el doctor presenta tres cosas en particular, procedentes de tres textos. Estas tres cosas, según el doctor Ferreira, son: 1. Toda injusticia, según 1 de Juan 5:17. 2. El saber hacer lo bueno y no hacerlo, según Santiago 4:17. Y 3. Todo lo que no proviene de fe, según Romanos 14:23. De tal forma que, junto con 1 de Juan 3:4, habría en verdad cuatro cosas a las que la Biblia llama o denomina pecado, y no solo a la transgresión de la ley. ¿Qué decir al argumento del doctor Ferreira? Dos cosas. En primer lugar, que el hecho de que la Biblia llama pecado a la transgresión de la ley, a toda injusticia, a el saber hacer lo bueno y no hacerlo, y a todo lo que no proviene de fe, es una realidad. Así está escrito. Negarlo sería negar la escritura. En segundo lugar, que lo que la Biblia señala como pecado, estos tres aspectos mencionados, aparte de 1 de Juan 3:4, no tienen que ver con transgresión de la ley de Dios y que por lo tanto son otras definiciones aparte de 1 de Juan 3:4 de lo que es pecado, no relacionadas con transgresión de la ley, es lo que hemos de analizar en nuestra respuesta al doctor Ferreira. Si es esto así o no. Si es válido el argumento del doctor Ferreira. Si la teología sistemática sana permite la conclusión a la que el doctor Ferreira ha llegado. Para tales efectos, tomaremos el tiempo necesario para indagar si es eso lo que hay en los tres textos presentados por el doctor Ferreira. 1 de Juan 5:17, Santiago 4:17 y Romanos 14:23. Dedicaremos tiempo a todos y a cada uno de estos tres textos en particular. En el breve análisis que haremos de cada uno de ellos, trataremos de dar la respuesta a la pregunta: ¿enseña este texto que pecado es algo distinto o además de la transgresión de la ley de Dios? Esa será la pregunta a hacerle a cada uno de estos tres textos, que son la base del argumento del doctor Ferreira, para decir que no solo la transgresión de la ley es pecado, sino que hay otras cosas que también lo son. Es importante, sí,
eh, saber que aunque este estudio no será un estudio exhaustivo, tampoco será tan superficial. En este caso, abordaremos estos tres textos uno por uno, en el orden dado por el doctor Ferreira, e indagaremos en ellos lo necesario para asegurarnos de darle una interpretación sana y objetiva, que estará abierta, por supuesto, por el bien común a cualquier crítica sana que quiera hacérsele y que de paso la agradeceremos a fin de no dar lugar a interpretaciones antojadizas, ya sea de nuestra parte o de cualquier otra persona. Y por esta razón, esta respuesta implicará varias secciones, pues no avanzaremos al siguiente texto sin antes asegurarnos de que se han tomado en cuenta los elementos necesarios requeridos para la sana hermenéutica en el área de la teología sistemática. Lo que significa que nos espera en este caso un estudio algo extenso. Pero, aunque eso no es motivador para el estudiante no muy aplicado de la Biblia, también sabemos que hay muchos que hacen un uso inteligente de este tipo de estudio y en ellos es que pensamos al preparar esta respuesta. Con todo, esperamos que este trabajo pueda beneficiar a muchos sinceros estudiosos de las Escrituras. Y con ese anhelo en mente, iniciemos. Veamos el primer texto presentado por el doctor Ferreira en su argumentación. Primera de Juan 5:17. El texto dice así: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. En este caso hemos de centrarnos en la primera parte del versículo. Toda injusticia es pecado. La pregunta, no la olviden, se la hemos de hacer a los tres textos citados. La pregunta es, ¿se está dando aquí, en Primera de Juan 5:17, una definición de pecado distinta a la de Primera de Juan 3:4, que dice en síntesis que pecado es transgresión de la ley? Esto es muy fácil de descubrir, sin necesidad inclusive de un análisis amplio del término pecado en la Biblia, que no es nuestro propósito en este breve estudio, aunque sí es bueno adelantarles que está en proceso una serie titulada El concepto de pecado en la Biblia, acto o condición. Pero a la vez les anunciamos de antemano que esa serie es algo extensa. Tampoco demasiado, pero sí serán entre 35 y 40 secciones de aproximadamente media hora cada una, para un total de 15 a 20 horas en total. Sí, equivale prácticamente al tiempo que normalmente se emplearía para una materia en el curso teológico. Pero es que es precisamente eso, es una de las materias a impartirse en el curso teológico del seminario Secabip, que no está limitado a los miembros de este ministerio, por cierto, sino abierto a quien así lo desee. Por estar listo, se los haremos saber para quienes tengan interés. Por ahora, en esta sección, que tan solo es parte, la primera de la respuesta al doctor Yeuris Ferreira, espero estar pronunciando bien su apellido, si no, mis disculpas con todo respeto. En esta brevísima sección tan solo intentamos contestar la pregunta. La definición que se da de pecado en Primera de Juan 5:17, a saber, toda injusticia, es distinta a la que se da en Primera de Juan 3:4, transgresión de la ley. Y decíamos que dar con esa respuesta no es en realidad difícil, todo lo contrario. Esto porque el término griego para injusticia se emplea no solo aquí, en Primera de Juan 5:17, sino en 23 ocasiones más en el Nuevo Testamento. No se me cansen por anticipado, porque no hemos de ver todos los otros 23 casos, solo algunos, a manera de ejemplos, donde claramente puede verse
sin mucho que esforzarse, que el término injusticia o injusticias u otros del mismo grupo familiar, lejos de estar desligados del sentido de transgresión de la ley de Dios, reflejan, a través del empleo que hacen de ellos otros escritores del Nuevo Testamento, que injusticia es sinónimo de transgresión de la ley. Es referencia exactamente a lo mismo, haciendo justicia, valga la redundancia, esta situación a la unidad de la Biblia, por el consenso que se ve en el estudio comparativo de estos textos que emplean ese término y sus afines, haciendo uso de la teología sistemática, siguiendo el consejo del doctor Ferreira. ¿Cuál es el término griego para injusticia y qué significa según el empleo que se le da en el Nuevo Testamento? El significado que tiene en sus vocablos hebreos equivalentes no es tema a ver en esta ocasión, pero sí es parte de la serie larga que les mencionamos. Por ahora, nos limitaremos al Nuevo Testamento, y tampoco en totalidad, porque esto se haría muy largo y no es el propósito ni tan necesario. Bien, el término griego para injusticia es el vocablo adikia. Adikia es el término griego 93 de los números Strong. Según el léxico griego-español del Nuevo Testamento de Alfred E. Tuggy, de Editorial Mundo Hispano, primera edición 1996, este término significa injusticia, pecado, iniquidad, maldad. Según el Nuevo Diccionario Bíblico de Ediciones Certeza, edición 1991, adiquía es el principal término clásico para el mal que se le hace al prójimo. Se traduce de diferentes maneras: injusto, Lucas 18:6; injusticia, Juan 7:18; Romanos 2:8 y 9:14; iniquidad, segunda a Timoteo 2:19. Primera de Juan lo equipara con hamartía, pecado. Primera de Juan 3, 4 y 5, 17. Como pueden ver, ya solo aquí tenemos dos pistas muy importantes para dar con la definición o el significado de adiquía, injusticia. 1. Alfred E. Tuggy nos dice que es sinónimo de iniquidad. ¿Y qué es iniquidad? Es el término griego anomía, el vocablo griego 458 de los números Strong, que según el Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia, editado por Alfonso Ropero Versosa, de Editorial CLIE, tercera edición en 2014, lo que significa es carencia de ley, desorden, en el sentido de rechazo del principio mismo de la ley o de la voluntad de Dios. Este mismo diccionario agrega que injusticia aparece frecuentemente en la Septuaginta para designar un estado general de hostilidad contra Dios, especialmente en los Salmos, donde se encuentra unas 70 veces. Denota iniquidad o maldad en general. Dice además que adiquía es un término afín a anomía, como ya lo veíamos también en Alfred Tuggy. Y hay que recalcar que anomía no es otra cosa que oposición a la ley de Dios, razón por la cual es precisamente el término empleado en Primera de Juan 3:4 para transgresión de la ley de Dios, como puede verse en cualquier Nuevo Testamento griego. Y aquí podríamos concluir, porque si anomía y adiquía son afines, y anomía significa transgresión de la ley, ¿qué significa entonces adiquía? ¿Usted lo necesita más claro? Pero, con todo, prometimos ver algunos ejemplos y lo prometido es deuda. Así que veamos algunos casos donde se emplea el término adiquía o injusticia en el Nuevo Testamento. Lucas 13:27 dice: Pero
os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de adiquías. Y si usted mira el texto paralelo a este, en Mateo 7:23, lo que dice es: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de anomían. ¿Ven cómo no nos engañaban los diccionarios al decirnos que adiquías y anomían son sinónimos? Y no olvidemos que anomía es transgresión de la ley de Dios. Y esa es la razón por la que el Nuevo Testamento interlineal griego-español por el doctor Francisco Lacueva traduce tanto adiquías de Lucas 13:27 como anomía de Mateo 7:23 como iniquidad. El mismo término al castellano en ambos casos. Lo mismo puede verse en el Nuevo Testamento en griego y español en líneas paralelas de Juan José de la Torre, Alemania, 1909, de B. Herder, donde tanto en Mateo 7:23 como en Lucas 13:27 se vierten ambos términos, anomían en Mateo y adiquías en Lucas, como iniquidad indistintamente. Y no hay que olvidar que anomían es el que se usa en Primera de Juan 3:4. ¿Qué nos dice eso? Que ambos términos son sinónimos y afines. Si usted revisa el Nuevo Testamento crítico griego e inglés de editorial John Wiley e Hijos, Nueva York, 1879, hace exactamente lo mismo. En ambos casos traduce iniquidad. Igual se mira en Nuevo Testamento griego y latín por Constantino Tischendorf de Lipsiae, Hermann Mendelssohn, 1858, donde en Mateo 7:23 traduce anomían por iniquitatem y en Lucas 13:27 traduce adoquías por iniquitatis. Y si le damos una mirada al interlineal griego-latín por Johanne Leusden, Filadelfia, 1867, encontramos lo mismo. En ambos textos, tanto anomían como adiquían se traducen iniquidad. Lo mismo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento griego y latín por Leandri van Hess, Tubinga, 1827. Exactamente lo mismo. Un dato interesante. Es curiosa la forma en la que el Nuevo Testamento judaico, traducido del original al inglés por David Stern y del inglés al portugués por Rogerio Portella, de Editorial Vida, 1989, vierte el término adiquías en Lucas 13:27 porque lo traduce como impiedad. Dice que practican impiedade. ¿Y qué es impiedad? El Diccionario Bíblico Ilustrado Holman, actualizado y aumentado, edición general de S. Leticia Calcada, del grupo VIH 2014, nos dice que impiedad es estilo de vida y actitud que excluye a Dios del pensamiento e ignora o viola deliberadamente las leyes divinas. Ahora bien, decíamos que en las definiciones que dan los diccionarios griegos y bíblicos del término adiquías, había ya dos pistas claves para saber si el término implica violación o transgresión de la ley de Dios o no. Y vimos que la primera pista para ver que sí implica transgresión de la ley de Dios es la relación íntima del término adiquía o adiquías con anomían. Y como hemos podido observar, aunque muy someramente, es claro que ambos términos implican transgresión de la ley y por eso son traducidos por un mismo término en diferentes
documentos del Nuevo Testamento, sean estos en inglés, español, latín, judaico, etc., transmitiendo siempre el sentido de transgresión de la ley. De manera que decir que adiquía o adiquías no tiene que ver con violación de la ley de Dios es pasar por alto el mismo significado en sí del término griego. Y eso es lamentable, pero bueno, ocurre y seguirá ocurriendo mientras se aborden los textos bíblicos descuidadamente bajo el estilo de texto prueba, que para nada ayuda en la comprensión de las escrituras, a menos que esa lista de textos se tome en cuenta o en esa lista de textos se tome en cuenta la unidad de la Biblia y se respeten así los lineamientos de la teología sistemática sana. ¿Cómo así? ¿Es que hay teología sistemática no sana? Bueno, ese es tema para otra ocasión. Les decíamos que había ya dos pistas, tan solo en las definiciones de adiquías en los diccionarios. ¿Cuál es la otra pista? Es el hecho de que se dice que el término adiquías es el principal término clásico para el mal que se le hace al prójimo. ¿Recuerdan ese dato? Es muy importante. ¿Por qué? Porque si adiquía es el principal término clásico para referirse al mal que se le hace al prójimo, para referirse a la injusticia que se ejecuta contra un prójimo, preguntamos, ¿tendrá algo que ver con la transgresión de la ley de Dios? ¿No es que la ley de Dios se resume en dos grandes mandamientos, amor a Dios y amor al prójimo? ¿O amar a Dios y amar al prójimo? ¿Cómo es entonces que se puede cometer una injusticia X, que en tal caso siempre será contra algún prójimo, sin que eso implique la violación o transgresión del segundo mandamiento de los dos en los que se resume la ley? ¿Cómo puede dañarse injustamente al prójimo y a la vez no estar transgrediendo la ley de Dios? ¿Qué sentido tiene ese razonamiento? Y eso lo puede concluir cualquier persona sin necesidad de analizar ningún texto y sin conocer absolutamente nada de teología sistemática o de cualquier otro tipo que exista. La Biblia, amados hermanos, es fácil de entender. Complican su significado quienes la usan para apoyar en ella sus conceptos propios, en vez de ir a ella para ver si esos conceptos son correctos y mantenerlos si lo son o desecharlos si no lo son. Les animamos a estudiarla con la seguridad de que su autor está siempre allí para iluminar nuestras mentes, para entenderla y saber cómo aplicarla en nuestro diario vivir para servirlo a Él. Pero bien, el doctor Ferreira ha empleado en su argumentación tres textos a fin de demostrar que pecado no es solo la transgresión de la ley, sino otras cosas que no tienen que ver con transgresión de la ley. Y nosotros solo hemos visto, y muy por encima, algo sobre el primer texto de la lista de los ofrecidos por el doctor Ferreira. Primera de Juan 5:17. Y hasta aquí, lo que está a la vista, a menos que él tenga a bien demostrar lo contrario, es que injusticia, adiquías, es un término afín, sinónimo con anomían, que es violación o transgresión de la ley de Dios. Y nos falta aún mirar varios ejemplos más de estos textos donde se emplea el término adiquía o adiquías, injusticia o injusticias, con el fin de mirar si su empleo en esos casos implica o no el sentido de transgresión de la ley. Después de mirar esos otros casos donde también se emplea adiquía, son 10 textos más. Abordaremos los otros 3 textos empleados por el doctor Ferreira en su argumentación en su intento de demostrar que pecado no es solo transgresión de la ley. Sí, eso significa que nuestra respuesta al doctor Ferreira implicará varias secciones. Pero no importa, entre más sean, más estudiamos la palabra. Pero por ahora quedamos por aquí. Bendiciones del Señor y hasta la próxima, donde
veremos más ejemplos del uso de adiquía, injusticia, en el Nuevo Testamento. Que Dios les guarde.